Bienvenidos. Soy Martín Aparicio y hoy vamos a platicar de todos mis compañeros aquí en el staff. Sí, señor, porque vamos a hablar de la frustración. No, no es cierto, no es cierto. Ya no me van a querer grabar, me van a sacar del foro. No, qué barbaridad. No, vamos a hablar de la frustración, un tema espectacular. ¿Por qué? Porque la frustración nos acompaña todos los días. ¿En qué nos acompaña? En todo lo que hagas. Es decir, la frustración nos acompaña en el diario vivir prácticamente con todo y se convierte en uno de los más poderosos desmotivadores de los seres humanos. ¿Ok? Entonces salimos con que es frustrante. Pero es que qué frustración. Es que es muy frustrante, muy desgastante. Entonces comienzan a hablar de un desgaste. Pero este desgaste emocional, ¿qué es el desgaste emocional? El desgaste emocional no es otra cosa más que la frustración no autogestionada. Entonces produce desmotivación. Y esto, a lo que le llaman las personas desgastante, tiene que ver con la desmotivación. Evidentemente hay otras áreas del desgaste emocional. Evidentemente hay otras áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres dedicarte a una pasión, pero las frustraciones de otros pequeños problemas menores o grandes problemas evitan que te puedas enfocar en el ejercicio y desarrollo de tu pasión, la gente termina diciendo que es desgastante. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que se está desgastando su vida, ¿ok? Entonces se está desgastando su vida en una serie de quehaceres estúpidos, pequeños, en una bola de quehaceres de poca monta, digámosle ahorita, y no me permiten enfocarme en la pasión, en aquello que me llama, en aquello que me gusta. Y a eso también se le llama tener un desgaste de vida, ¿ok? Esta tiene más razón, la otra no tanto. Vámonos a la frustración para que se entienda exactamente a qué nos referimos con este proceso de frustración que tiene una enorme cantidad de comentarios, de estructuras. Es un complejo psicológico, ¿ok? Que te recuerdo que complejo psicológico no significa que sea algo de inferioridad, porque dicen, está muy acomplejado o muy acomplejada, y se refieren a la inferioridad. No. Complejo significa que tiene muchísimas conexiones para que pueda funcionar, ¿ok? Así es la frustración. Muchísimas conexiones ideológicas, muchas conexiones en el sistema de creencias, muchas conexiones de este tipo. Entonces, es verdaderamente interesante como espectacular que podamos entrar a entenderla porque va a ser el método que te puede ayudar a trascenderla. No es correcta la frustración. ¿Es normal? Sí, es normal. Pero te pido por favor que no confundas, lo he dicho en otros programas, no confundas la palabra normal con correcto. Hay cosas normales que no son correctas. Es normal que haya guerras en el planeta y que han existido por siempre. Sí, es normal. Es normal. La corrupción, dice Max, es correcta. Claro que la corrupción es normal, mas no es correcta. Aquí no hay. Es que, mira, Charlie sabe perfecto, porque mis estudios se hacen en Alemania, ¿verdad, Charlie? Correcto. Es correcto. No en México, aquí. Deberían de aprender los alemanes, ¿no? Estos pobres alemanes deberían de entender y aprender de los mexicanos, donde no hay corrupción. ¿Me entiendes? Pero no, bueno, mis estudios son en Alemania. Así es que, bueno, vamos a avanzar con esto. Mira, la frustración, para que se entienda rápidamente, es el estado emocional que se produce como de asfixia, como de represión,
que se produce en el justo instante, que en la vida no sucede lo que yo juzgo que debe suceder. Acá adentro, en la mente, yo tengo un potente deseo y ni siquiera es que lo vaya deseando. Te voy a poner un ejemplo. Mira, vámonos a la vida cotidiana. No hay grandes cosas. Ahorita viajamos para allá, pero vamos a la vida cotidiana. Y de pronto tú te compras, vas al súper el fin de semana y te compras tu yogurt porque te gusta tu yogurt y tu heladito, ¿no? Que le gusta a Max, tu heladito, y lo dejas en el de al litro. Con razón, gordo, gordo, con razón, gordo. ¿Ves? No, sí, de verdad tienes que tomar un curso de nutrición conmigo. ¿Qué pasó? Pero bueno, un helado normal, no le hagan caso, van a quedar igual. Entonces, resulta que entonces te compras tu helado, tu yogur, los pones en el refrigerador y te vas a trabajar el lunes. Claro que sí. Y entonces, resulta que pasas todo el día aguantando la dieta, no como otras personas, ¿no? Aguantas todo el día la dieta y dices, en la noche me echo mi yogurt o mi helado chiquito. Y entonces aguantas y te vas a comer, regresas a trabajar y te aguantas y no comes postre. Y llegas, vas en el camino pensando en ese yogurt o helado que te vas a comer, entras a tu casa, dejas tus cosas, te acomodas, llegas al refrigerador y cuando abres la puerta, nada más está el vaso abierto y no hay helado y no hay yogur. Se lo comieron. ¿Fue Max? Obviamente fue Max. Obviamente fue Max. ¿Quién iba a ser? Gordo. Entonces, fíjate, entonces, qué interesante. Entonces, se lo comió Max. Y entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pedo? ¿Dónde está mi yogur? ¿No? Y empiezas, producción, producción. ¿Dónde está mi yogur? Producción. ¿No? Y entonces, ahí, ¿qué te topas? Ese es el golpe que viene de la conciencia y es un golpe que recibes de realidad en cosas mínimas, sí, desde luego, en cosas mínimas, donde ahora tú venías pensando, no algo que debe ser, ¿no? No algo que deseas propiamente, es algo que asumes que va a suceder. Vas a llegar, abrir la puerta, va a estar el yogur al lado. No está. Choque intelectual entre lo que vienes pensando que debe ser, el supuesto deber ser, contra la realidad. No está. Listo, se lo comió Max, ¿cómo ves? Y ya no tienes cómo salir en ese momento a la tienda. Ya no, llegaste tarde, ya no se trata de ir, ya estás cansado, exacto, ya no puedes salir, ya. Y entonces, sí, ahí la madre le recuerda a su mamá a Max, y mugre Max, y que me las va a pagar, y que no puede ser, ¿no? Y entonces dices, Chihuahua, ahí está la frustración. Ahora, la frustración abarca todo en tu vida. Creo que ya te puedes dar cuenta. La frustración la abarca, llega Navidad, te vas al intercambio de regalos, allá en Maussan Televisión, al intercambio de regalos. Y cuando llegas, resulta que te dan un pinche llaverito, ¿no? Sí. Para acabar de rejoder así, para acabar de rejoder con la foto de Max. Y dices, Chihuahua, ¿qué es esto? Dios mío. Y entonces hay frustración en el regalo de Navidad, en que se comieron tu pan de dulce, en que viajaste a Italia y no fueron al maldito restaurante porque no dio tiempo, al que tú siempre habías querido ir. Y ahora que estás ahí, no vas. Y vienen, es historia, ¿verdad? Personal. Dice, la historia de Martín, chicos. Híjole, se está desquitando. Entonces llega ese momento donde hay frustración y no pudiste visitar a un pariente
y además resulta que vas manejando, ya quieres llegar a tu casa, está lloviendo y ¡pum! Se puncha la llanta del coche. Y entonces la frustración. Entonces la frustración te acompaña en esta serie de cosas pequeñas, como te puede acompañar en cosas que son verdaderamente violentas, verdaderamente importantes, donde se conecta con toda la fuerza, con la impotencia, como aquel ejemplo que daba yo en un programa de gente que yo he tenido que dar consulta y terapia a este hombre, este señor, que estaba bailando en la fiesta de 4 años de su hijo, estaba bailando, viene el chiquito, le abraza en las piernas, se le abraza en las piernas, él le agarra las manitas, va bailando, se tropieza, le pisa los pies, se va para atrás, le cae encima, y de esas cuestiones, azares de la vida, matemáticos, casi imposible de suceder, le cae encima, le rompe el cuello y queda muerto el niño. Sí, eso sí fue brutal. La verdad, brutal. No, brutal. O sea, imagínate, por favor. O sea, se levantan todavía medio riéndose todos y el niño no se levanta. ¿Te imaginas? La frustración, la impotencia. Exacto, Max. Sí, no, la verdad es que es lamentable. Y entonces, pero para que notemos que el mundo de la frustración es igual en todos los rangos, desde los rangos más diminutos, como esos pinches calcetines que me regalaron en Navidad, Chihuahua, hasta casos como el que acabo de mencionar ahorita. La frustración funciona igual. No es que hay una frustración mayor, no. La frustración es la misma. La frustración tiene el mismo momento. El problema grave tiene que ver con otra cosa, la impotencia sobre las consecuencias, ¿ok? Es un poquito como lo que hablábamos del error en algún programa también. El error es exactamente el que comete este padre con este hijo. Hay un error. El error es tan pequeño como todos los errores que existen en la vida. El problema son las consecuencias de un error. Entonces, el error es como el presente. Grábate esto, abusados, abusados. El error es como el presente. ¿Cómo es el presente? El presente es de igual duración para el planeta entero, para todos los humanos. El presente es de igual duración. Así microscópico, diminuto, pequeño. Así como también la frustración es ese momento exacto, ese instante diminuto, corto. El problema son las consecuencias y la impotencia que se siente, porque la frustración viene de la impotencia, ¿ok? Hablemos, por ejemplo, de esa persona que se come el yogurt, hablemos de esa persona. De esa frustración es porque hay una impotencia, es decir, ya no se puede volver a salir de casa, probablemente tomar el transporte o probablemente agarrar tu automóvil y desplazarte en tráfico, o ya es muy tarde. Hay una impotencia, no se puede recuperar. Cuando se puede recuperar, la frustración se desvanece. Cuando no se puede recuperar, viene la frustración que conecta con la impotencia. ¿Me entiendes? Lo que pasa justamente con la muerte de los seres queridos, ¿no? Y no nada más en casos accidentales, esto es en absolutamente todo. Entonces, para ir quedando claros, la frustración va a suceder toda vez que en la vida no suceda lo que a mi juicio debe ser, debe suceder. Yo puede ser que tenga un problema en el trabajo, ¿no? Y yo asuma que lo van a pasar por alto y no lo pasan por alto y me despiden. Entonces, no sucedió lo que a mi juicio debió suceder, a mi juicio y nada más que a mi juicio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ni hablar, viene la frustración. Ahora, esa frustración se va a convertir en la piedrita en el zapato de la gente.
en la piedrita en el zapato de los seres humanos. Porque entonces viene que quiero montar un negocio, pero viene la frustración. No hay ventas, no hay suficiente gente, la publicidad no está funcionando, el producto se está echando a perder. Si no se echa a perder, el producto está pasando de moda. Entonces no gano suficiente dinero. Y frustración tras frustración, tras frustración, tras frustración. Entonces se desgasta esto. Te voy a poner un ejemplo de un caso también que yo he atendido. Una señora que recibe a su hijo saliendo de una clínica de adictos y ella ya vivía sola, él también. Lo recibe y entonces este hombre le presta a ella la casa para vivir con ella. Ella tenía su rutina, llegar de trabajar, meterse a bañar, bajar, hacerse un sándwich y ver la tele. Listo. Fíjate, te va la frustración. Ella llegó una noche a su casa, se metió a bañar y ya metida a bañar, resulta que, ¿y el shampoo? ¿Y el shampoo? ¿Y el shampoo? Ah, es que lo agarré para bañarme. ¿Y la toalla? No. Ah, es que la agarré para secarme. Salió y baja, abre el refrigerador para hacerse un sándwich. ¿Y el jamón? Es que vinieron unos amigos a ver la tele y nos lo comimos. Se sube a su cuarto, va a ver la tele. ¿Y la tele? ¿Y la tele? Ah, es que mis amigos y yo la bajamos para comer los sándwiches viendo la tele. Súbemela. Entonces la sube. ¿Y el control? Ah, se me olvidó. O sea, imagínate. Aquí es donde la gente dice, ay, te molestas por pequeñeces. Es que no son pequeñeces las frustraciones. Aquí lo que es de llamar la atención es que eliminar las frustraciones tiene que ver con tu responsabilidad personal. Y de eso vamos a hablar en cuanto regresemos del corte. Mientras, si quieres saber más y profundizar, búscame en redes sociales. Soy Martín Aparicio. Búscame en YouTube y ten un lápiz a la mano porque regresando vamos a tener el teléfono en mi oficina para que estudies conmigo fuertemente. La frustración, la semilla de una enorme cantidad de problemas sociales, familiares, de amistades, personales, porque la frustración te cierra puertas. ¿Por qué? Mira, la frustración está conectada con un montón de cosas. Toma este teléfono para que puedas profundizar enormemente y estudiar, porque en verdad que la frustración te está cerrando la puerta también. ¿Por qué? Por una simple razón. La frustración conecta con la ira, con la impotencia. La frustración es algo tremendo porque vamos a ver ahora, dije antes de irme al corte, que la frustración pertenece a ser responsable tú. Es tu responsabilidad personal el manejo de todas tus frustraciones. Ese manejo de tus frustraciones es importantísimo porque te lleva a ser grosero, una persona grosera, una persona déspota, una persona, ojo con la palabra, intolerante. Por eso la gente dice muy poca tolerancia a la frustración. ¿Ah? Ahí estamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta tolerancia a la frustración. Voy a dibujar una línea para que se vaya entendiendo por qué la frustración es tan importante. O bueno, un momento más, ¿por qué es tan tremendamente importante, en serio, que aprendas a manejar tus frustraciones? Mira, la frustración básicamente te lleva a ser capaz de tomar a una persona que adoras. Pensemos en tu propia hija o hijo de 6 años de edad, y la frustración conecta en la línea psicológica, conecta con la ira. Entonces explotas por frustración y automáticamente pierdes la cabeza y eres capaz de golpearla o golpearlo o darle unos jaloneos de los que después
te arrepientes y sientes una culpa que no puedes con ella. Esa culpa, esa frustración que conecta hacia la ira, es tu responsabilidad manejarla. La frustración es tan brutal, tan enfermiza, que cuando va bajando la tolerancia, ¿a qué? La tolerancia a que vas cansado, cansada del trabajo a la casa, llegas a la casa y te conectas con, voy a decirlo como seguramente es, pero parece muy estúpido, nada más te pido que abras la mente, te conectas a un jueguito en el celular, a un jueguito en tu teléfono, ahí te conectas y entonces es espectacular lo que sucede, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tú te conectas al jueguito y entonces te estás concentrando, déjenme decirlo así, déjenme decirlo, en una pobre estupidez con relación a la convivencia con los hijos, pero como estás concentrada o concentrado en tu jueguito así y de plano no puedes quitar la atención y empiezas a perder, pero llega tu hija, hijo de 6, 7 años de edad y en el hombro te dicen, papá, papá o mamá, mamá, eso es ese acto, ese momento de frustración, porque tú te quieres concentrar, pero te están molestando, ¿me entiendes? Fíjate nada más qué palabra más estúpida. O sea, un hijo molestando al padre o a la madre. De verdad, en serio, es no tener poder. Hay que decirlo en inglés, suena menos intenso, raza, ¿no? Y entonces es como cosas que hay que decir en inglés para que no suene tan feo, ¿no? Como steak a brown, ¿verdad? Sí, steak a brown. Entonces, pero así en inglés suena menos denso, raza, como decía Piporro. Entonces, fíjate, ahí te va. Esa frustración donde tú quieres, ni siquiera es un deseo, ¿me entiendes? Es una especie de costumbre, es una especie de fuga. El individuo probablemente tiene un cierto grado de insatisfacción con su propia vida y necesita fugarse al menos unos minutos en ese juego, perderse en ese juego. Entonces está concentrado en su estupidez, digo, en el juego, perdón, se me atraviesan luego las palabras, ¿no? Está concentrado en su juego. Y entonces viene el niño o niña que necesitan algo, le comienzan a hablar, mamá, 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 papá, papá. Ahora, fíjate otra de las estupideces, ahí te va. Mamá, 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 y la persona o en el teléfono, mamá, 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 o la persona en el WhatsApp. No, mamá, mamá, y de repente, ¡ay, qué quieres! ¿Por qué me repites tantas veces? Porque a la primera no le contestas, ha de ser por eso. Ha de ser por eso, creo yo. No sé qué piensen, pero si el chamaco te está hablando 20 veces, no son 20 veces que molesta, son 20 veces que tienes indiferencia. Son 20 veces que no le pelas, no le pones atención. Esas son estas 20 veces. No es, ¿por qué me hablas tanto? Porque no me contestas a la primera. Hazme caso, claro. Oye, hazme caso. Sí, pero si eres el adulto, a ver, te reto a ti. Te estoy hablando a ti, claro que sí. Y no, bueno, eso yo no lo dije. No, eso, acá el staff, ¿no? Dios, te estoy hablando a ti. No, inútil, inútil. No. Y entonces, en ese hablar, te lo pongo fácil. Háblale tú a tu pareja. Háblale una vez. Oye, mi amor, y que no te pele. Dos, mi amores. Oye, mi amor, la tercera tienes un problema. ¿Y por qué ahí por qué no volteas y le dices, ¿por qué me hablas tanto? Que hay los que sí lo hacen, ¿no? ¿Por qué? No me pregunto tantas veces, ¿por qué no le aplican, por qué no aplican en sus propias vidas lo que le quieren aplicar a sus hijos? Por ejemplo, hablando de la frustración y este mismo tema, ahí te va. Por darte un ejemplo, es que, a ver, a esta vida, yo y más en esta época de la influencia de las redes sociales y la permisión y el libertinaje hasta de autopercibirme como un caballo si se me da la gana. Órale, y me tienes que respetar, aunque no sea un caballo, aunque no viva como caballo.
aunque no trague pastura de caballo, aunque no viva en un establo sin cama como el caballo. No, 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 pero me autopercibo como caballo, ¿me entiendes? Entonces, como hay este libertinaje, ¿no? Apoyado e impulsado por discursos populistas, entonces ahora resulta que también, bueno, es que a mí me gusta hacer lo que yo quiera, pero ¿cómo le haces al hijo? Al hijo no se la aplicas así, esa es para ti. Como decimos en México, ¿no? Ese dicho de las leyes se hicieron para los bueyes de mi compadre, no para los míos, ¿no? Y entonces el niño te dice, no, es que no quiero sopa, mamá. ¿Y qué dice la mamá o el papá? Aquí no vienes a comer lo que quieras, te comes lo que hay. ¿Qué ole? ¿Qué ole? Un restaurante. ¿Verdad? Aquí no es restaurante. Aquí eso, te comes lo que hay. Sí, pero cuando hablamos de adultos, ahí sí no me gusta, no quiero. Y de pronto, es que yo no quiero hacer esto y yo aquí debo hacer lo que me gusta. Pero cuando el niño dice, no, yo no quiero hacer la tarea, yo quiero hacer lo que me gusta, ¿qué ole? Otra vez se la aplican, ¿no? Otra vez, aquí no vienes a hacer lo que se te da la gana, le dicen al chamaco. Aquí vienes a hacer lo correcto, no vienes a hacer lo que se te da la gana. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen, queridos amigos, compañeros, televidentes y demás? Aquí, déjenme cambiar de cámara. ¿Puedo ir a la 3? ¿Puedo ir a la 3? ¿Puedo? No. Sí, ahí te va. 1, 2, 3. Aquí no vienes a hacer lo que se te da la gana. Claro. Chihuahuas. O sea, nada más porque eres adulto puedes ser estúpido. No, no es cierto, ¿eh? Así ya de directo, así ya de directo. Oye, a ver, productor, señor productor, ponle aquí a nuestro compañero la advertencia que está al inicio del programa con el robot. No, para que el que entra se aguanta. El que entra al programa se aguanta. Y es que además, déjame decirte algo con humildad y respeto. Tengo la razón. El que no, que venga a decírmelo. No, a ver, staff. Oh, ahí vienen, no, güey, ahí vienen en bola. No, es cierto. No, es que, ¿a poco no? Mira, de los adultos siempre, ellos sí, muy acá, muy machín, ¿no? Muy a toda nalga, güey. Yo aquí vengo a hacer lo que quiero, lo que se me da la gana, ¿no? El niño dice, yo papá, yo no quiero hacer la tarea, ¿cómo ves? No se me da la gana. A él sí, no. Ah, sí, te voy a dar tu libertad y vámonos, me vas a hacer la tarea. Entonces, por favor, en primer lugar, solicito yo un poco de congruencia, ¿no? Y congruencia no nada más en estos aspectos negativos de la frustración, también en los otros, en los que vendrían siendo positivos, como cuáles. Quieren un consejazazazo de mi parte para ustedes con el corazón. Antes de irnos al corte, ahí te va, fíjate en esto, aguanta, ahí te va. Trátate como a un hijo que amas. Porque si un hijo que amas se equivoca, no te le vas encima, lo apoyas y le enseñas que cuantas veces se caiga debe levantarse. ¿Por qué no te paras en un espejo y te dices a ti mismo esas cosas cuando te frustras? ¿Por qué no te paras frente a un espejo y te empoderas a ti misma o a ti mismo? ¿Por qué no te tratas como un padre o madre compasivos y comprensivos que apoyan y orientan? Que en este caso, debo decir, se autoorientan, que eso es lo que debería de ser. Sígueme en redes sociales, Martín Aparicio, YouTube, Facebook, las que quieras, y aprende más conmigo. Pues yo creo que vamos a tener que analizar esto con lo que nos fuimos al corte, porque sí, efectivamente, es responsabilidad. Ah, mira, pero hoy está de moda. Yo estoy haciendo, es responsabilidad. No, es responsabilidad. De eso está de moda hoy, ¿no? Así todas las mañanas. El dedito ahí. No, es responsabilidad personal. Evidentemente, trabajar tus propias frustraciones para no, fíjate bien, ya ni siquiera quiero que lo hagas por la gente. Hazlo por ti, mi chavo. Hazlo por ti, mi chava.
Hazlo por los dos, mi chavo. Hazlo por la sociedad, porque cada vez que tienes frustración, en verdad te digo que con neurociencias comprobado, pierdes la capacidad racional. ¿Qué es perder la capacidad racional? Ay, ¿sabes qué? Anótame otro tema. El de perder la razón. Es larguísimo y profundo, es tremendo, porque la gente cree que únicamente se pierde la razón a través de alguna sustancia, como el alcohol, o perder la razón. Ándale, por un Alzheimer, como dice mi productor, exacto. Pero, ¿qué no se dan cuenta que la razón la pierdes literal todos los días? ¿Cómo? Fíjate cómo, pero explicadito en neurociencias. A ver, muy rápido, lo voy a resumir. Neurociencias resumidas en un paquetito de veloz explicación para ti. Ahí te va, mira. Nuestro cerebro trabaja con dos circuitos. Un circuito se le llama circuito de recompensa, el que maneja una enorme cantidad de procesos de adicciones, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el momento que tú inhalas el humo del tabaco, que contiene nicotina, contiene dos grupos, ¿no? La nicotina y el alquitrán. El alquitrán despedaza todo el organismo, pero la nicotina es la sustancia adictiva. Entonces, cuando tú fumas el cigarro, en 15 segundos, la nicotina llegó hasta el cerebro y golpea una zona del cerebro que contiene neuronas de dopamina. Esta dopamina sale expulsada, impacta en un centro que se llama núcleo accumbens o centro de recompensa, y entonces se siente un placer. Es la eliminación de procesos ligeros de ansiedad, por ejemplo, con el cigarro. Regula la ansiedad, te da un momento de paz, tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero cuando la dopamina excede estos comportamientos, como el caso de la cocaína, por ejemplo, ese núcleo golpea la dopamina, se sigue produciendo y golpea a los lóbulos frontales del cerebro, lo que está atrásito de la frente, se llama lóbulos prefrontales, la corteza prefrontal, o sea, está acá adelante. Con esas partes, tú y yo podemos emitir razonamientos, regular nuestra conducta, saber que lo que están haciendo no es para que yo insulte, regulo la conducta, ¿me entiendes? Por eso una persona alcoholizada lo que hace es apagar esos centros, influenciarlos con otros elementos químicos y entonces pierde la capacidad de adaptarse y es capaz no sé, a ver, me va a decir el staff, yo no sé, darle un beso al compadre, no sé yo qué haga cada cual, cuáles son sus mañas. Pero entonces te quita el proceso racional y te desinhibe. Bueno, eso se llama perder la razón a través del alcohol. ¿Sabías tú que la ira, por ejemplo, la frustración, te hacen perder la razón? ¿En qué grado? Para que una persona, por un momento de celos o un momento de frustración, decía yo, fíjate dónde se pierde la razón. Está la mamá o el papá jugando el videojuego en el teléfono, ¿te acuerdas? El ejemplo que puse antes del corte. Están jugándolo y cuando viene el niño a molestar, la frustración funciona en el otro circuito que se llama circuito de castigo. Ese no funciona con la dopamina, funciona con todos los elementos químicos que producen las amígdalas cerebrales. Entonces hay una molestia, hay una frustración. No me dejas, déjame, no me dejas. Entonces, ¿no me dejas qué? Estar fugado, estar en el videojuego. Entonces se pierde la razón. ¿Cómo pierde la razón? En el momento que te volteas y le das dos gritos al hijo para que te deje de molestar y no te interesa qué necesidad psicológica de orientación, de atención o de afecto tiene, estás perdiendo la razón. Eso es perder la razón.
y viene de las frustraciones. La mayor parte de todos los problemas violentos, hostiles y agresivos, porque son tres palabras diferentes, haremos un programa también de violencia, hostilidad y agresión. Y entonces, como son tres conceptos distintos, al tú que me estás viendo ahorita, como los compañeros aquí en el auditorio, como no manejan sus propias frustraciones, se desahogan, ¿me entiendes? Tú que me ves, tienes que manejar tus propias frustraciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, vas manejando, de pronto una persona se mete a tu carril, obviamente sientes frustración porque ya se me metió y ahí hay una frustración. Sucede en la vida algo que no tenía yo calculado a nivel intelectual. Y cuando sucede, entonces pierdes la razón y comienzas a mentar madres, a hacer señas, a pitar el claxon, a decir, fíjate, ahí perdiste la razón. ¿Por qué? Pues no era tu carril. ¿Cómo ves que no era tu carril? No hay allanamiento de morada. Vas en medio de un tráfico espectacular en una ciudad bastante poblada y la gente se tiene que mover y se tiene que pasar a la izquierda para dar vuelta en su calle. ¿Cómo ves? ¿Qué tienes en el cerebro? ¿Un tumor? ¿O simplemente hay estupidez? ¿O no manejas tus frustraciones? ¿Ya viste? Entonces, no manejas tu frustración en el tráfico, no manejas tu frustración con la pareja, no manejas tu frustración con los hijos, no manejas tu frustración, mira, básica y prácticamente con nada. ¿Qué se deriva de aquí? Una enorme cantidad de problemas, porque entonces que un empleado o un hermano comete un error y ese error que comete el empleado, comete el hermano, resulta que a ti te frustra, ni siquiera te generó un daño. Esas ya son las frustraciones mayores de las que yo ya hablé, con consecuencias mayores. Pero en la vida cotidiana, pues no podemos decir que cada 15 días te amputan una pierna. ¿Verdad que no? ¿Cada cuándo les amputan una pierna? ¿2 veces a la semana? ¿3 veces al mes? ¿Cuántas? No, ¿verdad? Ok, no. ¿Cada cuándo le secuestran a un hijo? ¿3 veces a la semana? No, ¿verdad? No, tampoco. ¿Cada cuándo descubren a su pareja siendo infiel? ¿Cada cuándo? No, bueno, es así. No, cambio el ejemplo, perdón. No, estaba hablando de cosas que casi no suceden. No, pero es que mira, como pueden ver, casi nunca suceden los magnos eventos de la vida. Entonces, ¿de qué sufre la gente? De estupideces. Claro que sí. De no manejar sus frustraciones. De se me metió cuando yo iba manejando. Es que yo iba a pasar. Es que yo tenía la idea que mi flujo debe ser. Y viene a meterse a mi carril que yo pagué con mi dinero. Es allanamiento de morada. No. Es tu estúpida frustración la que debes aprender a manejar. Si manejas todas tus frustraciones, te conviertes en un ser amable. Y regresando del corte, te voy a explicar profundamente qué es ser amable. Para esto tienes que estudiar. El que no estudia se queda genio y figura hasta la sepultura. Pues bueno, vaya que sí debemos trabajar todo este mundo de la frustración. Pero todavía hay cosas que decir, todavía. Ya vimos que la frustración nos hace literalmente perder el control. Pierdes el control de las conductas, pierdes el control de la razón. Perder la razón no significa enloquecer y quedar en un manicomio, no. Perder la razón es insultar a tu pareja. Perdiste la capacidad racional para comenzar a moverte en una capacidad que al perder la razón insultas. Es como cuando a una persona se le acaban los argumentos, tiene que comenzar a golpear, gritar, insultar, porque ya no tiene argumentos sólidos con los cuales defender algo. No nada más pesa, no nada más cuando tú te quedas sin argumentos. ¿Sabes dónde se da mucho? Y va a ser también tu responsabilidad tener que atender eso y disolverlo
cuando una persona no acepta o no entiende los argumentos sólidos que le estás dando. Entonces, estás en un diálogo, estás platicando, de repente le das argumentos sólidos a un jefe del trabajo, pero el jefe está cerrado, entonces no entiende ni acepta los argumentos, ¿no? Y defiende una postura de modo, así decimos, irracional, ¿me entiendes? Entonces defiende una postura irracional, claro, y entonces empieza esta frustración porque no me entiende, no me doy a entender o no me entiende. Y entonces inician los famosos desgastes, claro que sí, viene la desmotivación. Por eso dije al inicio del programa que se produce este momento de desmotivación importante. Y vaya que es importante. Una persona que no maneja sus frustraciones, no se trata de tener tolerancia a la frustración. Se trata de entender cómo funciona el mundo. Se trata de entender simplemente cómo funcionamos, ¿me entiendes? Si los seres humanos cometen errores y tú comprendes que los humanos cometemos errores, entonces no hay frustración, hay una comprensión. Por eso dije que te veas en el espejo y te trates a la gente como si fuera un hijo, ¿me entiendes? Donde hay comprensión, un padre compasivo, una madre compasiva, un padre comprensivo, una madre comprensiva. Y entonces el trabajo de la eliminación de tus frustraciones, no por represión, cuidado, no por aguantarte, no por tolerar. Tolerar conlleva fricción. Cuando tú dices que en la relación de pareja hay que tolerar, aguantar, asumir, entender, todo eso lleva fricción. Lleva una fricción, de una represión, de un yo desearía que fuera así. Más adelante aquí en los programas, más adelante, hablaremos del deseo, para que puedas ver que el deseo, así lo digo yo, esa es una cuestión interesantísima porque hablo, el deseo es la semilla de la frustración. El deseo es la semilla de la frustración. Si tú deseas y no se cumple el deseo, hay frustración. Si tú deseas y se cumple el deseo, hay satisfacción. Pero cuidado, te voy a dar una noticia que es una trampa de muerte. Ten cuidado cuando la vida te cumpla todos tus deseos. Ten cuidado. En la vida no puedes únicamente querer el cumplimiento de los deseos. Esto va a ser absolutamente ridículo como absurdo. Mejor dedícate a entender que cuando algo no se cumple como lo deseas, vas a tener que luchar 10, 20, 30 veces o entender que no es el camino. Pero la frustración no y nunca es el camino. La frustración siempre te va a llevar a ser déspota, grosero, perder la razón, utilizar la ira para llevarte a la violencia, la agresión, la hostilidad, el capricho queriéndose cumplir, la manipulación desesperada, el chantaje con tal de que se cumpla el deseo. Te pido un favor y cierro con eso hoy. No seas de la gente que piensa que sus creencias son la verdad y sus deseos lo justo. No seas así. ¿De cuándo acá una persona cree que sus deseos es la justicia? Si la vida me cumple todos mis deseos, qué justa es la vida. Si la vida no me cumple mis deseos, qué injusta es la vida. Pero ¿de cuándo acá tus deseos son la justicia de la existencia? Estudia conmigo. Soy Martín Aparicio. Búscame en redes sociales y estudia. Vale la pena. Nos vemos en el siguiente programa. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente
Y por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.